En esta ocasión vamos a hacer el análisis matemático o teórico del amplificador operacional derivador. Para ello debemos tener en cuenta las dos reglas que anteriormente ya hemos explicado en videos anteriores, las cuales son de que la corriente que fluye a través de nuestro amplificador operacional es igual a cero. De igual manera de que el voltaje, la caída de voltaje en el amplificador tiene que ser igual a cero. Esto es la corriente 1 corriente 2. Ambas corrientes son igual a 0 amperes. La otra condición, el voltaje I menos el voltaje N va a ser igual a 0. El voltaje I y el voltaje N. Esto es que el voltaje I va a ser igual al voltaje N. Son las dos reglas que se cumplen en cualquier amplificador operacional. Bueno, ahora comenzando con el análisis, vamos a proponer las direcciones de las corrientes en este amplificador. Bueno, en esta rama, como vemos, no fluye corriente. En esta rama, por tener la polaridad positiva, sabemos que la corriente fluye en esta dirección. Corriente 1, corriente 2. Ahora vamos a hacer el análisis mediante la ley de corrientes de Kirchhoff, la cual nos dice de que la corriente que entra a un nodo es igual a la corriente que sale de él. Bueno, dicho esto, tenemos de que la corriente en un capacitor va a ser igual a la capacitancia por la derivada de la caída del voltaje en dicho capacitor respecto del tiempo. Dicho esto, podemos hacer el análisis. Bueno, aquí tenemos un nodo adicional, llamémoslo voltaje X. Entonces, la corriente que fluye a través de este capacitor va a ser igual a la capacitancia por la derivada del voltaje C respecto del tiempo igual a la corriente que sale del nodo. Esto es igual al voltaje I menos el voltaje 0. Voltaje I menos el voltaje 0 de salida sobre la resistencia. El voltaje C es el voltaje que cae en el capacitor, el cual va a ser igual al voltaje X menos el voltaje I. Entonces el voltaje C va a ser igual al voltaje X menos el voltaje I. Nos vamos a la otra rama que está conectada al pin de nuestro amplificador, el cual es el no inversor. Aquí podemos observar de que el voltaje N es igual a 0 volts, puesto que está conectado a tierra. Pero sabemos que el voltaje N es igual al voltaje I, por lo tanto, el voltaje I va a ser igual a 0 volts. Dicho esto, entonces el voltaje en el capacitor va a ser igual al voltaje X. Y el voltaje X es igual al voltaje de entrada. Bueno, ahora sí, de esta ecuación tenemos lo siguiente: la capacitancia por la derivada del voltaje de entrada respecto del tiempo va a ser igual. El voltaje de entrada ya hemos dicho de que es igual a 0 volts. Entonces es igual a menos el voltaje de salida sobre la resistencia. Como necesitamos saber el voltaje de salida, en términos de nuestro voltaje de entrada, despejamos nuestro voltaje de salida. El voltaje de salida va a ser igual a menos la resistencia por la capacitancia multiplicado
multiplicado por la derivada del voltaje de entrada respecto del tiempo. ¿Por qué es la derivada? Bueno, regularmente en estos amplificadores operacionales se trabaja con corriente alterna, puesto que cuando es corriente directa, la derivada es cero. Entonces no tendría gran sentido analizar ese tipo de circuitos. Bueno, ahora nosotros haremos el análisis igualmente práctico en nuestro protoboard, en donde utilizaremos un voltaje pico de 0.5 volts, una frecuencia de 1 kHz y analizaremos una señal senoidal, la cual cualquier señal senoidal que depende del tiempo es igual al voltaje pico multiplicado por el seno Wt más un ángulo de fase. Bueno, nuestro ángulo de fase en este caso es 0. Posteriormente a esto vamos a analizarlo en nuestro protoboard. Bueno, entonces tenemos de que nuestro voltaje T es igual al voltaje de entrada. Esto va a ser igual al voltaje pico, que es igual a 0.5 por el seno de W, donde W es igual a 2pi por la frecuencia, es igual a 2pi sobre el periodo. Entonces W será igual a 2pi por la frecuencia, que es 1 kHz. Aquí saca 3 más multiplicado por t más el ángulo de fase, que es 0. En nuestro circuito utilizaremos una resistencia de 220 ohms y un capacitor de 1 microfaradio. Entonces tenemos de que el voltaje de salida es igual al menos la resistencia por la capacitancia, 1 microfaradio, por la derivada del voltaje de entrada, derivada del voltaje del tiempo. Bueno, el voltaje de salida va a ser igual a menos 220 por 10 a la menos 6. La derivada del voltaje de entrada es igual a 0.5 multiplicado por 2pi por 10 a 3. La derivada del seno es coseno. Por el mismo argumento, 2pi. Bueno, vamos a reducir términos. El voltaje de salida va a ser igual a... Bueno, de esta manera obtenemos nuestro voltaje de salida utilizando una resistencia de 220 ohms, un capacitor de 1 microfaradio, un voltaje pico de 0.5 volts, voltaje pico de 1 volt. Y bueno, ahora procederemos a realizar la práctica de nuestros circuitos. Ahora vamos a analizar el circuito del op-amp derivador, ya aquí con nuestros componentes electrónicos. Aquí podemos ver que tenemos armado el circuito en nuestra protoboard. Aquí tenemos nuestro op-amp, nuestro punto de referencia está de este lado, por lo tanto se empiezan a enumerar de este pin hacia arriba. Aquí podemos ver nuestro circuito, el circuito llamado op-amp derivador. Aquí está nuestro capacitor, este es el símbolo del capacitor. Aquí va a ir nuestra fuente de voltaje, la cual va a estar dada por nuestro generador de funciones. Aquí tenemos nuestra resistencia de 220.
nuestro PAM y todo este nodo vemos que está conectado a tierra. Bueno, ahora aquí tenemos una representación de cómo se vería un capacitor electrolítico. Ese es el que vamos a ocupar. Existen diferentes tipos de capacitores, los electrolíticos, los cerámicos, pero nosotros vamos a ocupar el electrolítico. Y como podemos ver, este tipo de capacitores tienen polaridad. Este es su símbolo. Cualquiera de estos dos es su símbolo de un capacitor electrolítico. Por lo tanto, un pin o una pata, podríamos decir, va a ser positiva y la otra negativa. Y el voltaje pico sería de 500 milivolts, que iría de aquí hacia acá. Esta fuente es de corriente directa. Estas terminales son las que van a dar el voltaje positivo y el voltaje negativo a nuestro OPAMP. Estos dos polos están aterrizados. Por lo tanto, ya aquí tenemos nuestro voltaje positivo y el negativo. Vamos a trabajar con 14 volts. Aquí configuramos 14 volts de la salida 2, perdón. En la salida 1 tenemos ya 14 volts. Ahora encendemos nuestro osciloscopio. Vamos a ver cómo están conectadas nuestras entradas para poder ver la gráfica de las señales. Bueno, seguimos aquí, nos pasamos al circuito. Vamos a ver nuestro capacitor. Este es el polo positivo de nuestro generador de funciones. Y aquí está el polo positivo de la terminal que va conectada a nuestra señal 1, que va a ser una señal amarilla, ahorita cuando veamos. El otro polo positivo está conectado en la salida. Como podemos ver aquí estaría conectado este extremo del cable. Entonces, ahora nos pasamos a nuestro osciloscopio. Bueno, para poder ver la señal 1 tenemos que encendemos la salida de nuestro generador de funciones para ver la señal de entrada y de salida en nuestro osciloscopio. Vamos a ver entonces la señal de entrada y la señal de salida. Calculamos anteriormente que nuestra señal de salida va a estar desfasada pi medios respecto a nuestra señal de entrada. Y como nuestra señal de entrada es una función senoidal, entonces sabemos que la derivada de una función senoidal es una función cosenoidal. Pero por el signo negativo vamos a tener una señal o una función en nuestro osciloscopio coseno pero negativa. Vamos a proceder a juntar las señales para que podamos ver esto más sencillamente. Voy a mover la perilla de posición de nuestra señal de entrada. Vamos a colocarlas respecto a un eje fijo para las dos. Ahora movemos la señal de salida. Vamos a mover las dos. ¿Sí? La señal amarilla es nuestra señal de entrada. Y aquí podemos ver que entonces nuestra señal de entrada es una función seno. Empieza en 0, completa su periodo en 2pi. Y vemos que nuestra señal de salida es una función coseno negativa, la cual está desfasada pi medios, ¿sí? Porque aquí tenemos 2pi, pi y pi medios. Por lo tanto, nuestra señal de salida está desfasada pi medios respecto a nuestra señal de entrada. Lo que hemos observado anteriormente en nuestro osciloscopio, de igual manera podemos probarlo
solo observando las ecuaciones. Nosotros sabemos de antemano de que una señal tipo senoidal tiene las siguientes características. Esa es una señal tipo senoidal. A la cual la antecede un signo positivo. Bueno, tenemos un voltaje de entrada igual a 0.5 por el seno de 2 pi por un factor por el tiempo. Una señal tipo cosenoidal gráficamente se ve de la siguiente manera. Sabemos que el coseno de 0 es 1, el coseno de pi medios es 0, el coseno de pi es igual a menos 1, coseno de 3 pi medios igual a 0 y se repite. Tenemos la siguiente señal tipo cosenoidal. A la cual de igual manera la antecede un signo positivo. Bueno, nosotros tenemos un voltaje de entrada de 0.5 por el seno del argumento que tenemos acá. Este factor lo que provocará en nuestra señal senoidal es simplemente aumentar la amplitud o de igual manera disminuirla de esta manera. Es como si se estirara, pero el periodo nunca va a variar. Si este factor cambia, el periodo no varía, simplemente la amplitud. De igual manera, en nuestro voltaje de salida tenemos un factor diferente a 0.5. Entonces, por ende, nuestra amplitud de nuestro voltaje de salida tiene que ser diferente a la amplitud de nuestro voltaje de entrada. Dicho esto, también hay otra característica. Tenemos un signo negativo que multiplica a todo este factor. Si sabemos que una señal senoidal tiene esta característica, el signo negativo lo que hará es invertir completamente la señal. Entonces, tenemos el mismo periodo, pero en cambio tenemos una señal de esta forma. De igual manera es cosenoidal, pero la antecede un signo negativo. Bueno, y lo que observamos anteriormente en nuestro osciloscopio fueron estas dos señales, la roja y la azul. Tenían diferentes amplitudes, puesto que, como he mencionado, esto depende de los factores que están multiplicando tanto al coseno como al seno. Y bueno, y de esta manera concluimos esta práctica.